Aquí hay un triángulo. Pues aquí también hay otro. Con este tienen este ángulo. Obtienen este ángulo porque tienen 300 y 100 y 100. Y pueden obtener tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente de teta, este ángulo teta, es la tangente. La tangente de teta es, perdón, cateto opuesto, 100 sobre cateto adyacente. Entonces, teta lo pueden obtener. Y una vez que obtienen este valor de teta, pues ya pueden obtener el segmento FBD. Entonces, el segmento FBD se obtiene con esta distancia que es de 800, ¿verdad? Porque esta vale 500. ¿Okay? Tienen la función cateto adyacente, el coseno, ¿no? El coseno de teta sería cateto adyacente, que es 800 sobre hipotenusa FBD, y obtienen la distancia FBD. No hay ningún problema. ¿Hasta ahí vamos bien? O se los escribo. Entonces, la tangente de teta va a ser igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Cateto opuesto cateto adyacente, ¿no? Que es de 300. Lo tienen ahí, entonces obviamente ya teta la pueden conocer totalmente. Y aquí obtienen teta. Es el valor de teta, ¿no? 18.43. Ya lo obtuvieron, ¿no? Ok, entonces. Ya tiene aquí 18.43 grados, ¿no? Y ahora, ya una vez que tienen el valor de teta, entonces ahora sí, con el triángulo, el más grande, entonces también podemos saber que el coseno de teta va a ser igual a la función seno. El coseno es cateto adyacente. Y el cateto adyacente ahí sería 500 más 800, ¿no? Más 300, perdón. Bueno, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Que es la distancia FD. Y de aquí obtienen la distancia FD. ¿Sí? Es una distancia FD. Ahora, ustedes lo resolvieron por triángulos. Ok, vámonos con los triángulos. Entonces ya tiene esta la tiene conocida. Esta de aquí sabe que debe de ir, a eso sí, efectivamente debe ir horizontal, ¿verdad? Porque es perpendicular al eslabón, a este eslabón, al eslabón AB.
Entonces, estas dos parten del origen. Ese es el origen de la suma. Entonces tiene aquí una esta es conocida y la otra que también es conocida, ¿no? ¿Cuánto vale? Pues no lo sé, ¿no? Pero... Y la distancia FBD. Entonces ustedes utilizaron la suma BB es igual a BD más la distancia a la velocidad de B visto desde D. Y hasta ahí van bien. Entonces, si esta es BD, esta es B, ¿qué? BB. Entonces la velocidad de B visto desde D es a continuación de la velocidad de D. Y esta debe ir hacia abajo. Estoy haciendo por el método que ustedes lo hicieron, ¿eh? Entonces debe ir así. Y obviamente este ángulo, pues ya lo pueden conocer, lo calcularon, ¿verdad? Esta es vertical, no hay ningún problema. Entonces, este de aquí, este ángulo gamma que ustedes calcularon, pues precisamente es este, ¿no? Sí. Y esto es la velocidad. La velocidad de B visto desde... Y de aquí calculan la velocidad de B visto desde D, que es esta. Así como lo hicieron. Obviamente este ángulo también lo deben de calcular. Este ángulo también para poder acceder a estos de aquí, que me supongo que los calcularon. Porque este de aquí es el mismo de acá, que sería el de aquí. Y si ustedes ya conocen el ángulo gamma, pues tendría que hacer una relación para encontrar los ángulos interiores, ¿no? Si ustedes ahora ustedes de aquí pueden calcular la velocidad angular omega ¿qué? BD, ¿no? Que fue ahí donde se equivocaron. Entonces, si hacen el triángulo, ¿verdad?, de la relación BF es igual a la velocidad de D más velocidad de F visto desde D. Aquí para comenzar, por la que conocen, es esta. Esta está conocida. Y aquí la que van a poder conocer también es FBD. ¿Por qué? Porque la velocidad F visto desde D será igual a la omega BD que ustedes calcularon
fue ahí donde se equivocaron, que era 3 por no sé cuánto, ¿verdad? FBD o BD, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esta de aquí, es la misma que la que tenemos acá. Esa la calcularon. Por la distancia, aquí quito la B. No le pongo FD, ¿no? Multiplicado por la distancia FD. Entonces ahí lo que conocen son las magnitudes de los dos y la velocidad relativa. La velocidad relativa hacemos la velocidad relativa del segmento. Vamos esta. Esa sería la velocidad de f visto desde que esta también la pusieron. El diagrama. Porque esta es perpendicular a la barra, ¿no? Aquí hay 90 grados. Y esta también con respecto a la barra son 90 grados, ¿no? Entonces, lo que ustedes conocen son estos dos. Entonces de ahí se partiría. Si yo ya conozco esta en magnitud, dirección y sentido, que sé que es... no, estoy con D, perdón. Si ya conozco esta, y sé hacia dónde va, ¿verdad? Y ahora tengo la relativa de F visto desde que se pone a continuación de la velocidad de D. Y esa la pongo a continuación. Y la conozco en magnitud, dirección y sentido. Esa la pongo aquí. Y va hacia abajo. Porque la omega es así. Igual que esta. Esta es la omega. FBD o BD. Entonces, la tenemos ahí. Entonces, la velocidad de F visto desde ya la tenemos ahí.
Y lo único que hacen, si ya conocen estas dos, pues la otra nada más se une, es la que van a calcular, que es la velocidad de F. Esa es la velocidad BF. Y vean que la velocidad BF no es vertical, inclinada, ¿sí? Que va, que es muy parecida a la que tenemos aquí. Vean cómo es inclinada y no es vertical. La velocidad BF no es vertical. Debe ser así, calculada porque conocen magnitud y sentido y magnitud y sentido de estas dos velocidades. ¿Por qué? Porque ya calcularon la omega BF. La velocidad BF se calcula así como les dije, ¿no? Con esta ecuación. Esta es omega BD, ¿no? Lo voy a poner aquí para que no se confunda. Con esta, con la omega BD, con la que calcularon. Y sería el cálculo de velocidades. A ustedes les faltaría el cálculo de aceleraciones, ¿sí? Y las aceleraciones, pues tendrían que calcular las aceleraciones de GD, aceleración de D normal, tangencial, aceleración de D es igual a la aceleración de D normal más la aceleración de D tangencial. La segunda vale cero porque en el dato me están dando una velocidad angular constante. Entonces el alfa vale cero. Entonces tengo la aceleración de D, nada más va a ser igual a la omega al cuadrado de AD de D de omega DE, que es la que tienen que calcular porque no la calcularon ahí, con la distancia DE. Y esa la calculan, tienen que calcular esta con sus velocidades. Y de ahí hacen la relación entre el punto B y el punto D. La aceleración de B va a ser igual a la aceleración de D más la aceleración de D visto desde D normal más la aceleración de B visto desde D. Y esto pues ya lo tendrían que desarrollar, porque la aceleración de B también
tiene componentes normales y tangenciales. Esto es que la aceleración de B se va a acabar la llamada en 8 instantes, 8 minutos. Y habría que desarrollarlo, ¿no? Con la aceleración de B normal más la aceleración de B tangencial es igual, ¿verdad? A todo lo que tenemos del lado derecho. Aquí las incógnitas van a caer aquí. Esta es la desconocida. Y esta va a ser la desconocida. Porque la aceleración de B normal va a ser igual a la omega al cuadrado de omega AB, la distancia AB, más alfa, que esta es una incógnita, AB. La distancia AB obviamente este tiene una dirección, la aceleración de B normal va hacia abajo, esta va hacia abajo, y esta pues es perpendicular, o sea, vamos a suponer que va hacia la izquierda, entonces esta está supuestamente hacia la izquierda, la estoy proponiendo, ¿no? Vamos a ponerla en rojo. ¿Sí? Y de aquí va a salir un sistema de ecuaciones que va a ser igual como del lado derecho. Esa es la componente normal y la componente tangencial. Aquí estoy suponiendo que la componente tangencial va hacia la izquierda. Esa es la componente tangencial. Y del lado derecho, pues ya tendríamos la aceleración de D, que es la que tenemos aquí, que es el dato. Entonces tendríamos la aceleración de D, que es la conocida. Ya la conocemos. La aceleración de D normal va así, ¿verdad?
normal. Y así de esa misma forma, pues, es la que tenemos aquí. Y obviamente pues habría que calcular los ángulos con lo horizontal, ¿no? Porque lo vamos a necesitar. Entonces sería más la omega cuadrada BD por la distancia BD Si se acaba la llamada, nos conectamos, ¿no? Nos quedan unos minutos todavía. Nos conectamos al siguiente link. Y esta debe ser de, como es componente normal, entonces te diría, ¿verdad? De previsto desde D sería así, ¿no? Entonces, de esta forma, pues me la traería. Obviamente los ángulos hay que conocerlos, ¿no? Luego más, bien, me voy a conectar al siguiente link. Por favor, nos quedan unos minutos para concluir esto. Me conecta al otro. Y por último, la alfa. Alfa BD.
por la instancia BD. Y esta, pues, obviamente también es relativa. Entonces, esta aceleración de B vectores Z tangencial, pues las tendríamos que estar suponiendo. Yo la supongo, si esta es omega FBD y la supongo que va, vamos a decir que sea en la misma dirección. Aquí la estoy suponiendo. Entonces supongo que alfa, BD o FBD, ¿verdad? O sea, así entonces la relativa de B visto desde D, pues tiene aquí también la misma dirección que la velocidad relativa. Y sería la aceleración que yo estoy calculando. Y de aquí, ¿no? Entonces, de esta forma, mis incógnitas son las dos aceleraciones angulares, esta y esta. Y tengo una ecuación vectorial donde yo puedo descomponer en X, en Y, descompongo en Y. Si yo descompongo en Y, ¿verdad? No va a aparecer alfa a B porque está en X, entonces en Y yo puedo calcular de manera directa alfa, voy a encontrar, ¿verdad? Voy a implicar que en Y voy a encontrar a la alfa BD. En X, y ya ahora sí en X, voy a poder calcular, como ya conozco la alfa BD, pues ya voy a calcular, ¿verdad? Ahora sí voy a poder calcular de manera directa alfa B. Y se determina así, por lo menos hasta ahí, ¿no? Alfa BD. Y así es como tendrían que desarrollarlo. Obviamente tienen que calcular los ángulos, ¿no? Estos que tengo aquí, que no los calculen. Obviamente por el tiempo, ¿no? Ya no. Este es vertical hacia abajo, este es horizontal hacia la derecha y tienen que determinar 3 ángulos. Y eso sería lo que les faltaría para resolver el problema. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Sí me escuchan? Ah, sí. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí. Ok. Bueno, entonces, vamos a tratar de resolverlo, a ver si pueden el día de mañana, pues, presentarlo, ¿no? Y componer lo que les faltó de velocidades. Sí, profesor, está bien. Ok, chicos. Bueno, entonces me despido, los dejo. Nos vemos en la siguiente sesión, el día de mañana. A estas mismas horas. Que tengan un excelente día, todas y todos ustedes. Una pregunta, profesor. Dígame usted. Quería, bueno, hacer la pregunta sobre mi calificación. Claro que sí. Por favor. Ok. Sí, dígame. No, para saber cuánto tengo. Ya. Ok, permítame. Déjeme ver. 5M.
¿Es usted quién? Albino, Cara- ¿verdad? Carrillo Sánchez. Ah, Carrillo Sánchez. Chispa, de pronto vi. Carrillo Sánchez. Ah, ok. No tiene exposición individual ni en grupo. No sé si son de los que expusieron ahorita. Sí, Son, de este. ok, usted tiene 5 y tiene 3. No tiene individual y no tiene grupal. Tiene 5 y 3 son 8. Entonces, Le entregué la práctica, profesor. ok, permítame. Entonces, voy a eso. Ahorita ya no pongo las prácticas, ¿eh? Quería hacerlo este miércoles, pero siempre me surge algo aquí en casa y no puedo. Entonces, tiene 5 y 3, entre 2 son 8, entre 2 a 4. Entonces, ese 4 se convierte 5 con su práctica. Entonces, aunque no presentará la práctica, digo la exposición, y yo espero que sí, que se la concluyan. Sí. 8 lleva 4, lleva 5. Entonces tendría que hacer más o menos el 50% de los problemas de tarea para subir a 6. ¿Sí? Sí. De otra forma, ¿verdad? Si usted hace la exposición grupal, ¿verdad? Que la que tiene, o la individual, si la logra hacer mañana, pues sería fabuloso, ¿no? Pero tan solo con 2 puntos más tendría 5 y 5, son 10, sería 5, más la práctica, sería 6, ya estaría del otro lado con la pura práctica. Y iría de 1 a 2 puntos más en los problemas. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga duda? Aguilar Hermenegildo. Usted tiene exposición individual, pero no tiene grupal. Tiene 7 en el primero, porque tiene la modificación, y 3 en el segundo, son 10, entre 2 a 5. Entonces, ok, la práctica todavía no la revisó, ¿no? Entonces tendría usted 6. Ya tendría 6, aún sin la exposición grupal, usted ya tiene el 6 asegurado con su práctica, más los puntos, ¿verdad? De la tarea, obviamente eso ya no lo van a poder ni negociar ni nada, ¿verdad? Si les pongo .5, 1.5, 2 puntos, pues ya va a estar plantada ahí la calificación, ¿no? Pero por lo menos hasta la práctica, pues ya tienen la seguridad de cuánto tiene. Entonces, usted ya prácticamente está del otro lado, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Yo, profesor.